$700 millones. Eso es lo que heredó una niña de apenas 4 años en los Estados Unidos. 700 millones ajustados a hoy. Y esa niña creció para convertirse en la mujer más rica del mundo y también en la más sola. Se casó 7 veces, 7 maridos, 7 promesas de amor, y cada uno de ellos le arrancó algo: dinero, dignidad, salud, esperanza. Esta es la historia que nadie se atreve a contar completa, la historia de cómo el dinero puede comprar absolutamente todo, menos una sola noche sin llorar. Estamos en Beverly Hills, 1979. Una mansión silenciosa, demasiado silenciosa. Así, los pasillos están vacíos. No hay flores frescas, no hay personal de servicio corriendo de un lado a otro. No hay música, solo el eco de unos pasos lentos, débiles, arrastrándose por un corredor de mármol que alguna vez vio fiestas donde se servía champán en fuentes de cristal. En una habitación del segundo piso, una mujer yace en una cama. Pesa menos de 40 kilos. Su piel es casi translúcida. Tiene 66 años, pero parece tener 90. A su lado, en una mesa de noche, hay frascos de medicamentos alineados como soldados, y en el cajón una libreta vieja con una lista de nombres. 7 nombres, 7 maridos. Ninguno de ellos está ahí. Ninguno la llamó. Ninguno preguntó cómo se sentía. La mujer cierra los ojos. No llora. Ya no le quedan lágrimas. Hace mucho que dejó de llorar. Pero si pudiera hablar con la claridad que alguna vez tuvo, si pudiera mirar a la cámara y decir una sola cosa, probablemente diría lo que ya dijo una vez años atrás, en una entrevista que casi nadie recuerda. He sido la mujer más rica del mundo y la más pobre en todo lo que importa. Su nombre es Barbara Hutton. La prensa la llamó Poor Little Rich Girl, la pobre niña rica, y su historia es una de las más devastadoras del siglo XX. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Y el principio, en esta historia, ya es una tragedia. Barbara Woolworth Hutton nació el 14 de noviembre de 1912 en Nueva York, en el corazón de una de las familias más ricas y más disfuncionales de los Estados Unidos. Su apellido no era cualquier apellido: Woolworth, como las tiendas, como el imperio comercial que cambió la manera en que los americanos compraban. Su abuelo, Frank Winfield Woolworth, había hecho algo que parecía imposible: construir desde la nada cadena de tiendas que vendían productos baratos a las masas. Cientos de sucursales por todo el país, millones de clientes cada semana. Una idea simple: vender todo a 5 y 10 centavos, que se convirtió en una máquina de generar dinero sin precedentes en la historia americana. Y para coronar su éxito, Frank Woolworth levantó un monumento a sí mismo, el Woolworth Building en Manhattan. 60 pisos de acero, terracota y vidrio, que durante años fue el edificio más alto del mundo. Lo pagó en efectivo, sin préstamos, sin hipotecas. Simplemente sacó un cheque y levantó un rascacielos. Así de grande era la fortuna. En ese mundo, Barbara Houghton nació. Un mundo donde el dinero no era algo que se ganaba. Era algo que simplemente estaba como el aire, como la gravedad. Pero el dinero en la familia Woolworth venía con un precio, y ese precio lo pagó primero su madre. Edna Woolworth era la hija de Frank, una mujer hermosa, delicada, con una fragilidad que todos notaban, pero nadie atendía. Se casó con Franklin Houghton, un corredor de bolsa guapo y ambicioso que venía de una familia respetable, pero sin la fortuna colosal de los Woolworth. El matrimonio desde el principio fue un desastre discreto. Franklin pasaba las noches en clubes, tenía amantes, desaparecía por días, a veces por semanas. Edna lo sabía. Las amigas de Edna lo sabían. Todo el círculo social lo sabía. Pero en la alta sociedad neoyorquina de principios del siglo XX, las esposas no confrontaban. Las esposas sonreían. Las esposas usaban perlas, organizaban cenas y guardaban silencio. Edna guardó silencio durante años,
Pero el silencio tiene un límite. El 22 de mayo de 1917, cuando Bárbara tenía apenas 4 años, Edna Walworth de Houghton fue encontrada muerta en su habitación, envenenamiento por estricnina. Las autoridades lo declararon suicidio. Tenía 33 años. Algunos rumores nunca confirmados sugirieron que tal vez no fue suicidio, que tal vez hubo algo más oscuro detrás de esa muerte. Pero la investigación se cerró rápido, demasiado rápido. La familia Walworth tenía el poder suficiente para que ciertas preguntas nunca se hicieran. Bárbara era demasiado pequeña para entender lo que pasó. Solo sabía que un día su mamá estaba ahí y al siguiente ya no, que los adultos hablaban en voz baja cuando ella entraba a una habitación, que alguien la llevó a otra casa, que su padre no la abrazó, que nadie se sentó con ella a explicarle por qué el mundo había cambiado de repente. Y aquí está el detalle que rompe el corazón. Según varios testimonios de personas cercanas a la familia, Bárbara pasó días esperando a que su madre regresara. Se sentaba junto a la ventana de la sala y miraba la calle. Cada vez que un auto se detenía frente a la casa, Bárbara se levantaba, esperaba, miraba y cuando no era su madre, volvía a sentarse. Nunca regresó. Franklin Houghton, su padre, no tenía la menor idea de qué hacer con una niña de 4 años que acababa de perder a su madre. Y la verdad es que tampoco quería saberlo. La dejó al cuidado de una sucesión de niñeras, institutrices y parientes lejanos que rotaban con la frecuencia de las estaciones. Bárbara no tuvo una figura materna estable, no tuvo una casa fija, no tuvo rutinas. Lo que tuvo fue mansiones enormes, habitaciones frías, sirvientes uniformados que le hablaban de usted y un silencio pesado que llenaba cada rincón. Hay una imagen que aparece una y otra vez en los testimonios de quienes la conocieron de niña. Bárbara, sola, sentada en un comedor gigantesco, comiendo en silencio frente a una mesa puesta para 20 personas. Una niña pequeña, un plato, un tenedor y alrededor 20 sillas vacías. Si esa imagen no te dice todo lo que necesitas saber sobre la infancia de Bárbara Houghton, entonces nada lo hará. A medida que crecía, Bárbara fue pasando de una mansión a otra, de Nueva York a Long Island, de Long Island a residencias de parientes en Europa. Cada mudanza significaba nuevas habitaciones, nuevas niñeras, nuevos rostros que desaparecían al cabo de unos meses. No había constancia, no había rutina, no había esa cosa simple y fundamental que todo niño necesita, la certeza de que mañana el mundo va a seguir siendo el mismo. Franklin aparecía de vez en cuando. Llegaba con regalos caros, muñecas importadas de París, vestidos de seda en miniatura, cajas de chocolates suizos, y se marchaba antes de que Bárbara terminara de abrir el último paquete. Según relatos de personas cercanas a la familia, Bárbara aprendió muy temprano que el amor de su padre se expresaba en objetos, nunca en presencia. Un cheque era más fácil que un abrazo, un regalo era más cómodo que una conversación. Y Bárbara, con esa inteligencia silenciosa que tienen los niños heridos, internalizó esa lección. Aprendió que las cosas reemplazan a las personas, que si no puedes tener cariño, al menos puedes tener cosas bonitas. Esa lección la destruyó lentamente durante 60 años. En el colegio, Bárbara era la niña callada del fondo. No tenía amigas cercanas, las otras chicas la miraban con una mezcla de curiosidad y distancia. Sabían que era rica, inmensamente rica, y eso creaba una barrera invisible que ninguna de ellas sabía cómo cruzar. Bárbara tampoco sabía, nunca aprendió a ser amigos, nunca aprendió a confiar. Cada vez que alguien se acercaba, una vocecita interior le preguntaba, ¿me quiere a mí o quiere mi dinero? Esa pregunta la acompañó hasta su último día. La mandaban a los mejores colegios privados. Institutriz tras institutriz intentó educarla en idiomas, en arte, en música, en todo lo que una joven de su clase social debía saber. Bárbara aprendía rápido,
Era inteligente, tenía una memoria notable y una sensibilidad que sus profesores reconocían. Pero detrás de esa fachada educada y correcta, había una niña que se despertaba por las noches llamando a una madre que no iba a responder. Su abuelo, Frank Wadsworth, murió en 1919, 2 años después de Edna. Con su muerte, la fortuna familiar quedó en manos de fideicomisarios y abogados que administraban el dinero mientras Bárbara crecía. A los 5 años, Bárbara ya era una de las herederas más ricas de los Estados Unidos. A los 12, el fondo fiduciario crecía cada día con los rendimientos del imperio Wadsworth. Y a los 21, el 14 de noviembre de 1933, el día de su cumpleaños, Bárbara recibió el control total de su herencia. Casi 50 millones de dólares de la época, ajustados a hoy, más de 700 millones. Pero Bárbara ya estaba rota mucho antes de tocar ese dinero. La niña que esperó junto a la ventana se convirtió en una adolescente frágil, callada, con una inseguridad profunda que ningún vestido caro podía disimular. Y fue en esa adolescencia cuando apareció algo que la perseguiría hasta la tumba: su relación con la comida. Bárbara comía poco, a veces no comía nada durante días. Los médicos de la familia lo notaban, la veían adelgazar, pero nadie actuaba con la urgencia necesaria. En esa época, la anorexia ni siquiera tenía un nombre clínico reconocido. Era simplemente una chica delgada, una heredera con poco apetito, nada de qué preocuparse. Lo que nadie entendió entonces, y que hoy resulta dolorosamente obvio, es que Bárbara no controlaba su comida por vanidad ni por estética. Lo hacía porque era lo único que podía controlar. En un mundo donde todo estaba decidido por abogados, fideicomisarios, tutores y parientes interesados en el dinero, su propio cuerpo era el único territorio que verdaderamente le pertenecía, el único lugar donde su palabra era ley. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen. Y así, con apenas 20 años, una fortuna inimaginable y un vacío emocional que ningún cheque podía llenar, Bárbara Hutton salió al mundo, y el mundo estaba esperándola, pero no para protegerla, para devorarla. En 1933, el año en que Bárbara recibió su herencia, Estados Unidos estaba hundido en la Gran Depresión. Millones de personas sin empleo, familias enteras haciendo fila para recibir un plato de sopa, bancos cerrando, fábricas vacías. Y en medio de ese desastre, los asesores de Franklin Hutton organizaron la fiesta de presentación en sociedad de Bárbara en el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York. 1000 invitados, 4 orquestas, champán importado de Francia, flores traídas en avión desde Sudamérica. Un espectáculo de lujo tan obsceno, tan descaradamente opulento, que los periódicos de la mañana siguiente estallaron de indignación. Bárbara no organizó esa fiesta. Su padre y sus asesores lo hicieron. Ella solo apareció con un vestido blanco y una sonrisa nerviosa en un salón lleno de personas que no conocía. Pero el odio no cayó sobre Franklin, cayó sobre ella. Los titulares la destrozaron, la llamaron insensible, caprichosa, ajena al sufrimiento del pueblo americano, y le dieron un apodo que la seguiría como una sombra el resto de su vida: Poor Little Rich Girl, la pobre niña rica. Lo decían con sarcasmo, con crueldad, sin saber que estaban describiendo algo real. Bárbara tenía 21 años y ya era la mujer más odiada de América. Y lo más doloroso es que ella misma sentía la vergüenza. No era una persona insensible, no disfrutaba del lujo mientras otros sufrían, pero no tenía las herramientas ni la guía para manejarlo. No tenía padres que la aconsejaran, no tenía amigos reales. Tenía dinero, y el dinero, sin dirección, es un arma que termina hiriendo a quien lo tiene. Y entonces llegó el primer marido, Alexis Medivani,
un autoproclamado príncipe georgiano que merodeaba los salones de la alta sociedad europea, buscando exactamente lo que Bárbara tenía, una fortuna sin guardián. Los hermanos M. Divani, Alexis, Serge y David, eran conocidos en los círculos sociales de Europa como los príncipes merodeadores. Venían de Georgia, del Cáucaso, y afirmaban ser descendientes de la nobleza de esa región. Nadie podía verificarlo del todo. Nadie se molestaba en hacerlo. Lo que importaba era el encanto. Y encanto, los M. Divani tenían de sobra. Alexis era el más guapo de los tres. Modales impecables, historias fascinantes sobre palacios perdidos y familias nobles exiliadas. Hablaba varios idiomas, sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo, y tenía un radar infalible para detectar mujeres ricas con el corazón vacío. Bárbara fue su objetivo perfecto. Se conocieron en una fiesta en París. Bárbara tenía 20 años. Acababa de recibir su herencia. Estaba sola, insegura, desesperada por ser vista como algo más que un cheque con piernas. Alexis la miró como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Le habló como si sus palabras importaran. Le hizo creer que la quería por ella, no por su dinero. Bárbara se enamoró como se enamoran las personas que nunca han sido amadas, con todo, sin reservas, sin escudo. Se casaron en junio de 1933 en París, en una boda que costó una fortuna. La ceremonia fue en la iglesia ortodoxa rusa de la Rue d'Iru. Cientos de invitados, flores por todas partes. Bárbara resplandecía. Parecía feliz por primera vez en su vida, y en su entusiasmo le regaló a Alexis un campo de polo en Long Island, una casa en Londres, joyas, autos y cantidades de dinero en efectivo que hoy serían imposibles de calcular. Alexis aceptó cada regalo con una sonrisa elegante y no dio nada a cambio. Según testimonios de personas cercanas a la pareja, Alexis trataba a Bárbara con una indiferencia calculada. En público era encantador, el marido perfecto. En privado la ignoraba. Se iba de viaje sin avisarle. Gastaba su dinero sin consultarla. Y cuando Bárbara intentaba hablar de sus sentimientos, de su soledad, de su necesidad de ser querida, Alexis cambiaba de tema o simplemente salía de la habitación. El matrimonio duró 2 años. 2 años de humillaciones disfrazadas de elegancia y cheques millonarios firmados con manos temblorosas. Cuando se divorciaron en 1935, Alexis se fue con una fortuna considerable. Bárbara se quedó con la primera cicatriz de una larga serie y con una lección que debería haber aprendido, pero que por desgracia no aprendió. Que cuando tienes tanto dinero, las personas te aman por lo que tienes, no por lo que eres. Pero lo que viene después es peor. El segundo marido fue el conde Kurt Heinrich von Hauwitz-Reventlow, un aristócrata danés con una mandíbula perfecta, un título nobiliario impecable y un temperamento que Bárbara descubrió demasiado tarde. Se casaron en 1935, apenas unos meses después del divorcio de Alexis. El mundo se rió. Los periódicos pusieron los ojos en blanco. Otra vez la heredera. Otro marido con título. Otra boda millonaria. Pero Bárbara no escuchaba. Necesitaba que alguien la quisiera. Necesitaba sentir que pertenecía a alguien. Necesitaba una familia. Y por un instante, pareció que la tendría. Con Kurt, Bárbara tuvo a su único hijo, Lance. El bebé nació en febrero de 1936 en Londres, y por primera vez en su vida, Bárbara sintió algo que no sabía describir. Algo cálido, algo que no costaba dinero. Miró a ese bebé en sus brazos, y por un momento, solo un momento, el vacío se llenó. Pero Kurt era otro hombre. Era controlador, posesivo, celoso, de una manera que al principio parecía pasión, pero que pronto reveló su verdadera naturaleza, dominio. Según múltiples relatos de personas cercanas, Reventlow tenía un temperamento explosivo.
Podía estar encantador durante una cena y estallar en un arranque de furia minutos después en cuanto los invitados se marchaban. Controlaba con quién hablaba Bárbara, controlaba a dónde iba, le decía cómo vestirse, qué decir en público, cómo comportarse. Bárbara, que había pasado toda su vida dejando que otros tomaran decisiones por ella, al principio no reconoció las señales, confundió el control con protección, confundió los celos con amor, pero las discusiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Hay testimonios que hablan de noches terribles en la mansión de Londres, de gritos que los sirvientes escuchaban a través de las paredes. Bárbara empezó a tenerle miedo. El hombre que debía protegerla se había convertido en la persona de la que necesitaba protegerse. Y en medio de todo esto estaba Lance, un bebé que crecía escuchando puertas que se cerraban con violencia y silencios que duraban días. Las peleas por la custodia de Lance empezaron antes de que el divorcio fuera oficial. Fue una batalla legal que cruzó fronteras. Los abogados de Reventlow argumentaban en tribunales europeos, mientras los de Bárbara respondían en tribunales americanos. Costó millones, costó años, y costó lo que quedaba de la salud mental de Bárbara. Bárbara obtuvo la custodia, pero la victoria la dejó exhausta, más delgada que nunca, más dependiente que nunca de las pastillas que los médicos le recetaban con una facilidad alarmante. Se divorciaron en 1941, y Bárbara, con 29 años, ya había pasado por 2 matrimonios fracasados, una fortuna que empezaba a menguar, un hijo pequeño que necesitaba estabilidad y un cuerpo cada vez más frágil. Los cimientos de su vida estaban agrietados y nadie estaba dispuesto a repararlos. Hay que entender algo sobre Bárbara en este punto de su vida. No era una mujer tonta, no era una mujer sin criterio, era una mujer profundamente herida que no tenía las herramientas para sanar. Cada relación que fracasaba confirmaba lo que ella creía desde los 4 años, que era imposible de amar, que había algo fundamentalmente roto en ella, que si su propia madre la dejó, si su padre nunca la quiso, ¿por qué iba a quererla un extraño? El dinero era su único argumento, el único motivo que se le ocurría para que alguien quisiera estar con ella. Y aquí es donde la historia de Barbara Hutton deja de ser la crónica de una heredera caprichosa y se convierte en algo que duele de verdad. Algo que tiene que ver con cómo el mundo trata a las mujeres que tienen dinero pero no tienen poder real. Porque Bárbara tenía millones, pero no tenía una sola persona en su vida que la mirara a los ojos sin interés económico y le dijera la verdad. Pero lo que nadie sospechaba es que el tercer matrimonio de Bárbara iba a ser el más famoso de todos y también el más triste por lo que pudo haber sido y no fue. Cary Grant, el hombre más guapo de Hollywood, el actor que hacía suspirar a millones, el galán con el que toda mujer en América soñaba. Se conocieron en una fiesta en 1939, pero no empezaron a verse hasta 1941, justo cuando Bárbara salía del infierno de su matrimonio con Reventlow. Grant, cuyo verdadero nombre, Archibald Leach, venía de Bristol, Inglaterra, de una familia pobre y disfuncional. Su madre había sido internada en una institución psiquiátrica cuando él era niño, y su padre le dijo que había muerto. Grant no descubrió la verdad hasta que fue adulto. Tenía, como Bárbara, una herida de abandono que nunca cerró del todo. Cuando la noticia de su relación estalló en 1942, el mundo no lo podía creer. La heredera más rica y la estrella más brillante del cine. Juntos. Los periódicos los bautizaron Cash and Carry, un juego de palabras brutal que combinaba el dinero de ella con el nombre de él. A Bárbara le dolió profundamente ese apodo. Era una herida más, otra forma en que el mundo le recordaba que ella no era una persona, era un saldo bancario. Pero se casó de todos modos, en julio de 1942, en una ceremonia íntima en Lake Arrowhead, California. Y durante un tiempo precioso y breve, algo funcionó.
Grant era diferente a los anteriores. No le importaba el dinero de Bárbara. Él ya tenía el suyo. Era uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Lo que buscaba en Bárbara no era una fortuna, era algo que ambos reconocían en el otro, la soledad detrás de la sonrisa pública. Era amable con ella, la hacía reír, algo que casi nadie lograba. La trataba con una gentileza que Bárbara no conocía, una gentileza sin agenda, sin cálculo. Según testimonios de amigos cercanos, Grant intentó genuinamente ayudarla. La llevó a doctores especialistas, le preparaba platos sencillos con sus propias manos e intentaba que comiera. Intentó construir algo real, algo cotidiano, algo que no apareciera en los periódicos. Pero Bárbara ya estaba demasiado lastimada, demasiado acostumbrada al caos y al dolor como modo de vida. La estabilidad la asustaba. El amor tranquilo le resultaba sospechoso, como si escondiera una trampa. Y cuando las cosas iban bien, algo dentro de ella encontraba la manera de sabotearlas. Provocaba peleas, se aislaba, dejaba de comer durante días hasta que Grant, desesperado, no sabía qué hacer. Se divorciaron en 1945, 3 años. Fue el matrimonio más largo de Bárbara después de Revent, y fue sin duda el más importante porque fue el único que se acercó a funcionar, el único donde alguien intentó de verdad. Grant fue el único de sus 7 maridos que no le pidió dinero en el divorcio. Se fue con las manos vacías, y según quienes lo conocían, con un pesar genuino por no haber podido salvarla. Años después, cuando alguien le preguntó por Bárbara, Grant dijo simplemente, era una mujer maravillosa, atrapada en una vida terrible. Y todo cambió, porque después de Cary Grant, Bárbara ya no buscaba amor, buscaba anestesia, buscaba sensación, buscaba cualquier cosa que llenara el vacío por una noche, por una semana, por un mes. Y los hombres que vinieron después lo sabían. El cuarto marido fue el príncipe Igor Trovetkoy, un ciclista profesional lituano con título aristocrático y sin un centavo. Se conocieron en una fiesta en París en 1946. Igor era todo lo que Bárbara encontraba irresistible. Un título, una sonrisa, una historia de nobleza perdida. Se casaron en 1947, en Suiza, en una ceremonia que los periódicos cubrieron con una mezcla de burla y fascinación. Igor era divertido, eso no se puede negar. Encantador, amante de la velocidad, competía en carreras de bicicleta profesionales y de las fiestas que duraban hasta el amanecer. El tipo de hombre que ilumina una habitación cuando entra y la vacía cuando se va. Bárbara lo cubrió de regalos, mansiones en Europa, automóviles deportivos de colección, joyas para él. Sí, joyas para él. Trajes hechos a medida en los mejores talleres de Savile Row. Relojes que costaban más que lo que una familia promedio ganaba en 10 años. Igor aceptaba todo con una sonrisa amplia y un agradecimiento que duraba exactamente hasta que quería algo más. Pero había algo que hacía este matrimonio diferente de los anteriores. Igor no era cruel, no era violento ni controlador. Simplemente era indiferente. Su mayor crimen era no amar a Bárbara. Y para ella, que había conocido la crueldad de Reventlow y la indiferencia calculada de Midivani, la ausencia de maldad parecía casi un avance. Así debajo estaba el estándar. El matrimonio duró 4 años. Cuando terminó en 1951, Bárbara ya había gastado otra cantidad enorme en mantener feliz a un hombre que nunca la amó. Pero esta vez algo había cambiado en ella. Había un cansancio nuevo en su mirada, una resignación que antes no estaba, como si una parte de ella hubiera empezado a aceptar que el amor no era para ella. Y entonces llegó Porfirio Rubirosa, y aquí la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Rubirosa era un diplomático dominicano que trabajaba directamente para el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más brutales de América Latina. Pero su verdadera fama no venía de la diplomacia,
Venía de ser, según la prensa de la época, el playboy más legendario del siglo XX. Hablaba 5 idiomas con fluidez, jugaba polo al nivel de un profesional, piloteaba aviones acrobáticos, conducía autos de carrera a velocidades suicidas y seducía a las mujeres más ricas y poderosas del mundo con una facilidad que parecía sobrenatural. Era, en esencia, un depredador profesional con encanto de sobra y una inmunidad diplomática que lo protegía de casi cualquier consecuencia. Antes de Bárbara, Rubirosa ya se había casado con Flor de Oro Trujillo, la hija del dictador, un matrimonio político que le dio su pasaporte diplomático, y con Doris Duke, la otra gran heredera americana, de quien también extrajo una fortuna en un matrimonio relámpago. El patrón era claro para cualquiera que quisiera verlo. Rubirosa se casaba con mujeres inmensamente ricas, extraía fortunas durante matrimonios breves y luego se iba a buscar a la siguiente víctima. Pero Bárbara no quería verlo, o no podía. Los hechos son estos. Rubirosa y Bárbara se casaron el 30 de diciembre de 1953, en Nueva York. La ceremonia fue en el consulado dominicano. Esa misma noche, la noche de bodas, Rubirosa fue visto en un club nocturno en Manhattan con la actriz Zaza Gabor. Múltiples testigos lo confirmaron. Múltiples periódicos lo reportaron al día siguiente. La humillación fue total, instantánea y devastadora. La mujer más rica del mundo abandonada en su noche de bodas por un hombre que ni siquiera se molestó en disimular.